Doctor Alejandro, ¿cómo va su trabajo? Un hombre guapo, que vestía una bata blanca de laboratorio, levantó la vista de su escritorio. Sus ojos se centraron en el oficial de policía que acababa de entrar en su oficina y tomó un sorbo de café. Este era Santiago, un amigo cercano. ¿Qué está pasando, Santiago? ¿Por qué estás tan formal hoy? Los muertos no pueden escucharnos, así que podemos hablar normalmente. Santiago sonrió y encontró una silla vacía para sentarse. Miró a Alejandro y notó algo que lo incomodó. ¿Cómo puedes comer aquí?, preguntó Santiago, haciendo una cara que mostraba su disgusto. Alejandro simplemente se encogió de hombros. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde más debería comer? Esta es mi oficina. ¿Quieres un poco de café? Santiago parecía estar enfermo y rápidamente sacudió la cabeza. No, gracias, estoy bien. Alejandro colocó un montón de papeles sobre la mesa y se los entregó. Aquí está el informe que querías. Santiago miró rápidamente los papeles y luego se relajó con una sonrisa. Gracias, Alejandro. Esto es exactamente lo que pensaba. Ahora no tengo que apresurarme y podemos charlar un rato. ¿Cómo va todo contigo? Alejandro rió. Nunca dejas de sorprenderme. No me imagino cómo me hablarías si el informe no estuviera listo. Lo estoy haciendo bien, y antes de que preguntes, sí, sigo soltero. ¿Cómo es posible? Recuerdo que en la última fiesta te fuiste con la mujer más hermosa de allí. No lo sé, Santiago. Parece que las chicas no quieren estar con alguien con mi tipo de trabajo. Tan pronto como se enteran de que trabajo con muertos, pierden interés. Santiago bromeó. Bueno, eso es culpa tuya. Podrías haber seguido los pasos de tu familia y tocar el violín, pero en lugar de eso elegiste trabajar con muertos. Alejandro respondió. Trabajo como médico forense, investigando las causas de la muerte de las personas, y no lo cambiaría por nada más. Mientras crecía, la familia de Alejandro siempre asumió que se convertiría en músico, como el resto de ellos. La música estaba en su sangre y se esperaba que el joven Alejandro hiciera lo mismo. Sus días estaban llenos de clases de música, pero él en secreto desarrollaba un amor por las investigaciones forenses y sus habilidades como detective. En la escuela, se destacó en materias como matemáticas, química y biología, lo que no tenía nada que ver con la música. Sus padres no se dieron cuenta de su verdadera pasión hasta que algo lo cambió todo. Cuando Alejandro estaba en 8º grado, ya con numerosos trofeos musicales, una nueva chica se unió a su clase. Incluso años después, él recordó cómo su corazón comenzó a latir de una manera completamente nueva. La chica era hermosa, casi como un ángel, y Alejandro sintió que no tenía ninguna posibilidad con ella. Era flaco, pálido, y siempre parecía llevar un instrumento musical. Sin embargo, no era alguien que se rindiera fácilmente. Pasó una semana observando a la chica, aprendiendo sobre ella, y finalmente reunió el coraje para hablarle. Hola, dijo Alejandro nerviosamente. La chica lo miró sorprendida. Hola. ¿Puedo acompañarte a casa?, preguntó Alejandro con una voz que apenas se escuchaba. La chica se rió y miró a Alejandro de arriba a abajo antes de responder. No. Si soplara un viento fuerte, te volaría, y no seré responsable de salvarte si alguien intenta atacarnos. Todos alrededor estallaron en risas. Alejandro sintió que su rostro se sonrojaba y corrió todo el camino a casa con lágrimas en los ojos. Su abuela lo estaba esperando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás en la escuela de música? ¿Y por qué te ves tan desordenado? La ira de Alejandro se desbordó. Agarró su violín y lo tiró al otro lado de la habitación. Luego se dejó caer en el sofá gritando. Odio la escuela de música. Odio la música y no voy a estudiar más. Su abuela se llevó las manos al pecho como si fuera a desmayarse. Alejandro corrió a su habitación y cerró la puerta detrás de él. A partir de ese día, todo cambió. Alejandro se negó a practicar música, y su familia, especialmente su abuela, no podía entenderlo.
Su padre, sin embargo, lo apoyó en silencio, comprendiendo los sentimientos de su hijo, porque él mismo había sentido lo mismo en su juventud. Finalmente, después de muchas discusiones familiares y visitas al psicólogo, Alejandro ganó el derecho a elegir su propio camino en la vida. Se unió al equipo de natación y se centró en las materias escolares que lo fascinaban. Su vida cambió por completo. Su madre volvió a llorar, y su abuela continuó regañándolo, pero a Alejandro ya no le importaba. Incluso cuando llegaba a casa con moretones y la nariz ensangrentada, la música se había convertido en una cosa del pasado. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, su familia sugirió algo relacionado con las artes, pero Alejandro anunció que quería unirse a las fuerzas del orden público. Desafortunadamente, no pasó el examen físico para la Academia de Policía, pero tenía un plan de respaldo: estudiar medicina. Alejandro aplicó a la escuela de medicina y su familia, especialmente las mujeres, respiraron aliviadas. Finalmente, Alejandro estudiaría algo que ellas podían entender. Ser médico era un trabajo honorable y seguro, decían. Pero su alivio se desvaneció cuando se enteraron de la especialidad que había elegido: médico forense. Alejandro investigaría las causas de muertes inesperadas o violentas. Eso estaba muy lejos de tocar el violín, pero para él, indagar en los misterios de la muerte se había convertido en su verdadera pasión. «Tienes suerte», dijo Santiago con un toque de envidia. «Sentado aquí en tu reino, como el gobernante del inframundo, nadie te molesta». En ese momento, un fuerte timbre sonó en la oficina. «Mira lo que dijiste», rió Alejandro. «Alguien ha sido traído». Santiago se levantó rápidamente y se despidió, saliendo de la oficina con una expresión preocupada. Alejandro se dirigió a la ambulancia que esperaba fuera junto con un coche de policía. La camilla estaba siendo sacada de la ambulancia con un cuerpo encima. El paramédico se acercó a Alejandro y dijo: «Doctor, tenemos que averiguar por qué murió esta joven. Tiene entre 20 y 25 años. No vemos cortes ni moretones, pero murió repentinamente en circunstancias muy extrañas». Alejandro asintió, mostrando una calma profesional. La camilla fue llevada al departamento y el paramédico se fue. Alejandro retiró la sábana para revelar el cuerpo. La mayoría de las veces, los rostros de los difuntos se veían normales, pero el toque de la muerte siempre dejaba una marca. Sin embargo, en este caso, no la había. La piel estaba pálida y las extremidades frías, pero por lo demás, la joven parecía estar simplemente dormida. Alejandro solía evitar mirar mucho tiempo los rostros de los muertos, pero esta chica era diferente. Sus rasgos eran sorprendentemente hermosos, casi perfectos. Algo en su interior dolía al verla, una extraña sensación de anhelo. Por un momento, su mente comenzó a divagar, imaginando cómo habría sido invitarla a salir si estuviera viva. Pero rápidamente apartó esos pensamientos y se preparó para hacer su trabajo. Tomó un bisturí y, mientras hacía un pequeño corte, notó algo extraño. La piel de la joven parecía temblar. Se inclinó sobre sus labios, pero no sintió aliento. Estaba imaginando cosas. Agarrando un estetoscopio, se inclinó sobre el cuerpo, escuchando atentamente. Nada. Pero justo cuando estaba a punto de volver a usar el bisturí, el cuerpo de la joven se sacudió. La chica, que había sido declarada muerta, inhaló bruscamente y abrió los ojos, que eran de un azul cielo profundo. Miró alrededor de la habitación, en estado de shock, antes de fijar la vista en Alejandro, quien se quedó congelado, tan pálido como una sábana. «Tengo frío», murmuró la chica con voz débil, antes de desplomarse de nuevo sobre la mesa. El corazón de Alejandro se aceleró mientras corría hacia el teléfono. «Hola, necesito ayuda», gritó, llamando a su colega del departamento de emergencias. «Tenemos una chica que estaba muerta pero acaba de volver a la vida». La voz del otro lado estaba llena de incredulidad. Alejandro explicó la situación rápidamente y colgó. Sus manos temblaban mientras volvía hacia la chica, que de nuevo estaba inmóvil, con una respiración superficial. Durante las siguientes horas, la joven, cuyo nombre era Valeria, recuperó lentamente la conciencia. Alejandro,
Aún asombrado por lo ocurrido, decidió quedarse a su lado, preocupado por el misterio detrás de lo que había sucedido. Mientras Valeria recobraba el sentido por completo, él se sentía cada vez más ligado a ella, con una sensación de responsabilidad que nunca antes había experimentado. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Preguntó Valeria con voz débil. Mi nombre es Alejandro. Soy médico forense. Te declararon muerta y te trajeron aquí. Estaba a punto de realizar una autopsia, explicó él, observando cómo sus ojos se agrandaban de sorpresa. ¿Cómo terminé aquí? Valeria estaba asustada y abrumada, pero antes de que Alejandro pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Santiago entró, seguido de 2 policías y un médico. Hablaron en voz baja, explicando que Valeria no podía ser presionada para hablar mucho debido a los sedantes. Tenían que dejarla descansar. Días después, Valeria finalmente fue dada de alta del hospital. Alejandro, que había seguido su caso de cerca, se ofreció a llevarla a su casa. A lo largo de ese tiempo, ambos desarrollaron una relación de amistad, pero en el corazón de Alejandro había algo más que simple preocupación médica. Una noche, cuando Valeria ya estaba recuperada y se quedaba temporalmente en la casa de Alejandro por seguridad, él llegó tarde a casa después de un largo día de trabajo. Abrió la puerta y fue recibido por el delicioso aroma de comida recién hecha. Nunca creí que mi cocina vería el día en que algo tan delicioso se cocinara en ella, dijo Alejandro, sonriendo. Valeria sonrió tímidamente mientras ambos se sentaban a cenar. Durante la comida, conversaron sobre sus vidas. Alejandro le contó a Valeria sobre su familia y su antigua pasión por el violín, algo que sorprendió a Valeria, quien también era violinista. «Guau, no puedo imaginarte con un violín en la mano», dijo Valeria con una sonrisa. Ambos rieron, disfrutando el momento. Alejandro, que solía ser reservado, se abrió más con Valeria, y pronto descubrió que tenían mucho en común. Valeria le contó su historia, la trágica muerte de su madre, el reencuentro con su abuela Rosa, y cómo había trabajado duro para ganarse un lugar en la vida. Valeria contó cómo su madre había fallecido debido a un cáncer en etapa 4. Antes de morir, le pidió que buscara a su abuela Rosa, de quien habían estado distanciadas por años. Con el tiempo, Valeria y su abuela lograron reconstruir su relación. Rosa, una mujer fuerte y exitosa, la acogió en su casa y la ayudó a continuar con su vida. Sin embargo, no todo fue fácil. La sobrina de Rosa, Juana, había estado viviendo en la casa tras su divorcio, y desde el primer encuentro, había mostrado un desprecio evidente hacia Valeria. Juana nunca me quiso allí, dijo Valeria, con la voz temblorosa. Siempre intentaba poner a mi abuela en mi contra, haciéndome la vida imposible. Al principio traté de ser amable, pero ella no lo soportaba. Creaba un ambiente tan tenso en casa que pasaba más tiempo fuera, en mis clases de violín o en la universidad, solo para evitarla. A pesar del ambiente hostil que había en casa por culpa de Juana, Valeria nunca se quejó con su abuela. No quería causar problemas, especialmente porque Rosa la había recibido con los brazos abiertos. Sin embargo, las cosas empeoraron al punto que Valeria decidió mudarse cuando fue aceptada en la universidad. Después de irme de casa de mi abuela, me distancié de Juana, continuó Valeria. Pero siempre mantuve el contacto con mi abuela. A veces la visitaba o la llamaba. Recuerdo que un día antes del ataque, recibí un mensaje de ella invitándome a su casa por su cumpleaños. Dijo que quería decirme algo importante. Alejandro escuchó atentamente mientras Valeria narraba su historia. Sintió un extraño impulso de protegerla. No sabía si era por el misterioso ataque que había sufrido o por algo más profundo que estaba surgiendo en su interior, pero de alguna manera sentía una conexión especial con ella. Por cierto, ¿encontraron mi teléfono?, preguntó Valeria, con preocupación en su rostro. Lamentablemente, aún no, respondió Alejandro. En ese momento, los recuerdos de Valeria comenzaron a fluir más claramente. También recordé algo más, dijo de repente. La persona que me atacó llevaba un brazalete negro en la muñeca, o al menos eso creo. Alejandro se inclinó hacia adelante, captando cada palabra. ¿Estás segura de eso?, preguntó, con los ojos fijos en ella.
Sí, absolutamente. No podía recordarlo antes, pero ahora está claro, confirmó Valeria. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. Esta era una pista crucial. Inmediatamente tomó su teléfono y llamó a Santiago. Santiago, ven a mi casa rápido. Tengo algo para ti. Santiago llegó en media hora, con una expresión de preocupación en el rostro. Escuchó a Valeria atentamente mientras ella le describía lo que recordaba del brazalete. Santiago hizo preguntas aclaratorias, asegurándose de capturar cada detalle. ¿Crees que Juana podría estar involucrada en esto?, preguntó Alejandro en voz baja, después de que Valeria se retirara a descansar. Santiago reflexionó por un momento. No podemos descartar esa posibilidad, especialmente porque Valeria dice que no tiene enemigos. Y sabemos que había tensiones entre ellas. Alejandro frotó su barbilla, perdido en sus pensamientos. Luego miró a Santiago con una expresión seria. Necesitamos investigar más a fondo lo que pasó. Este brazalete podría ser la clave. Los días pasaron y la investigación avanzó lentamente. Santiago fue a la casa de Rosa para hablar con ella y obtener más información sobre Juana. Lo que descubrió fue inquietante. Rosa le contó que Juana había estado actuando de manera extraña últimamente y que, antes del ataque a Valeria, había estado haciendo preguntas sobre la herencia de la familia. Santiago también logró obtener imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron a una persona con un uniforme, cargando cajas en la zona donde Valeria fue atacada. Aunque la calidad del video era baja, lograron identificar un tatuaje en la muñeca de la persona, una cadena negra. Es el mismo tatuaje que Valeria mencionó, dijo Santiago, emocionado. Esto podría ser la pieza que faltaba. El corazón de Alejandro se aceleró. La conexión entre Juana y el atacante parecía cada vez más evidente. ¿Podría Juana haber planeado todo esto para deshacerse de Valeria y quedarse con la herencia de Rosa? Santiago y su equipo de investigación comenzaron a seguir el rastro del hombre con el tatuaje. Descubrieron que era un conocido de Juana, alguien con quien había tenido una relación cercana en el pasado. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Finalmente, una noche, durante una cena en casa de Rosa, todo salió a la luz. Rosa había organizado una recepción para celebrar su cumpleaños, pero también tenía la intención de anunciar algo importante: la mayor parte de su herencia sería transferida a Valeria, su nieta legítima. Cuando Rosa hizo el anuncio frente a todos los invitados, Juana perdió el control. Estalló en furia, llamando a Rosa una anciana tonta y a Valeria una manipuladora. Salió corriendo de la casa, pero afuera la esperaba la policía, liderada por Santiago. Habían descubierto que Juana había planeado el ataque contra Valeria, utilizando a su antiguo amante para llevar a cabo el crimen. Los mensajes incriminatorios entre Juana y el atacante no dejaban lugar a dudas. Juana fue arrestada, y la paz volvió a la vida de Valeria y Rosa. 6 meses después, en una iglesia adornada con flores blancas, Valeria caminaba por el pasillo con un hermoso vestido de novia. Alejandro, el médico forense que había investigado su muerte, la esperaba en el altar, con los ojos llenos de adoración. Se habían enamorado durante esos meses, y ahora estaban listos para comenzar una vida juntos. En el altar, Alejandro le sonrió mientras le tomaba la mano. El viaje había sido largo y doloroso, pero finalmente ambos habían encontrado la paz. Esa noche, en la recepción, Alejandro tomó el violín, el mismo que había dejado años atrás, y junto con Valeria, tocaron una conmovedora melodía que hizo llorar a casi todos los invitados. Finalmente, Alejandro había encontrado su lugar en la vida, y Valeria, después de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte, también había encontrado el amor y la felicidad.